Amén. Hoy quisiera tocar el tema que se llama recuerdos. He estado estudiando ese tema de cómo es que Dios trabaja a través de los recuerdos. Y déjeme decirle que la Biblia en sí es un recuerdo, es un registro que está establecido en diferentes libros, en diferentes secciones, con muchos temas. Es más, son un promedio de 32.500 recuerdos en forma de escritura, en forma de palabras, donde Dios nos habla, nos promete y nos dice, y nos dice qué es lo que Él quiere para nosotros y qué es lo que usted debemos de hacer. Por eso es importante que usted y yo debemos de recordar, máxime en momentos difíciles como el que le está tocando vivir a la humanidad ahora, debe de recordar lo bueno, debe de recordar todo lo que permanece, debe de recordar todo lo importante, y eso solo lo encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Quiero que se vaya conmigo al Salmo 119, verso 49. Dice este Salmo 119, verso 49 y 50, dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. 50. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Otro concepto de la palabra vivificado es que me ha preservado con vida. Quiere decir que los recuerdos te pueden preservar. Quiere decir que los recuerdos te pueden sanar. Por eso hay otro pasaje en el libro de Isaías que dice: recordadme mis promesas. Entonces, hoy vamos a hacer memoria y vamos a recordar algunos pasajes, como en el libro de Números, los pasajes del libro de los Jueces, los pasajes de Segunda de Crónicas, donde el Señor hace prodigios, milagros y maravillas en momentos difíciles. Y hoy es bueno recordar que tenemos un Dios creador de los cielos y de la tierra, que tenemos un Dios creador que ha prometido estar con nosotros hasta los últimos días del fin, un Dios creador que ha prometido salud y sanidad, un Dios que ha prometido proveernos aún en los momentos más difíciles, un Dios que tiene el control. Pueblo, esta mañana quiero decirte que Dios no ha perdido el control, que Dios tiene el control. No importa lo que tus ojos miren, lo que tus oídos oigan, lo que aún tú mismo hables. Dios tiene el control. Recuerda, Dios tiene el control. Y si tú quieres que ese control se haga latente y se haga vívido en tu vida, recuerda las promesas de Dios. Quiero que se vaya conmigo al primer pasaje que vamos a ver, que está en el libro de Números, Números capítulo 11, y es el famoso pasaje cuando el pueblo se queja. Pero recuérdese que se queja porque cree que ese pan llamado maná es muy liviano y no lo sustenta. Entonces ellos empiezan a recordar las comidas que tenían en Egipto. Pero ellos están trayendo un mal recuerdo. Ellos no se han dado cuenta que lo que se están trayendo a memoria es la esclavitud que tenían en Egipto. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con lo que recuerda. Porque hay recuerdos que al momento que tú los recuerdes, te van a traer esclavitud. Y quiero poner un ejemplo. Cuando, por ejemplo, la gente piensa en el pecado, se recuerda el deleite y lo sabroso que era estar en ese pecado, pero no está poniendo atención que al traer a memoria ese recuerdo, ese pecado, está siendo también esclavo de ese momento llamado pecado. Si usted en ese entonces estaba en adulterio, en fornicación, estaba bajo hechicería, estaba bajo robo, bajo maldición, y usted se recuerda de algunos momentos, entre comillas, buenos que pasó en esa época, usted no solo está recordando esos momentos, entre comillas, buenos, sino que está trayendo otra vez más a esta dimensión, a este momento actual, eso que usted estaba viviendo hace 15, 20, 30, 40, 50 años. Le voy a explicar cómo funciona para que usted y yo tengamos cuidado, porque la palabra de Dios dice: he aquí
todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Todo aquello que no sea la palabra de Dios, no vale la pena recordarlo. Yo me recuerdo cuando salía con mis amigos, nos íbamos de parranda. Cuidado, porque usted está deseando que esa época regrese. Usted está deseando que esos, entre comillas, momentos agradables se le conviertan otra vez en momentos de esclavitud. En esto pensad, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en todo lo justo, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que tenga buen nombre, todo en aquello que tenga virtud, en eso pensad. Ya no se acuerda, es que yo me recuerdo cuando salía con mis cuates y me iba de parranda, hacíamos aquí, hacíamos allá. No lo recuerde ni lo desee, mucho menos lo anhele. ¿Sabe por qué? Porque si usted cree que se divirtió, usted nunca se dio cuenta que ahí fue esclavo. Fue esclavo de la bebida, fue esclavo de la mentira, fue esclavo del robo, fue esclavo de la ingratitud, fue esclavo de muchas cosas. Pero bien, lo puse en contexto para que podamos entender lo que está pasando en el libro de Números, capítulo 11, verso 1. Y el pueblo comenzó a quejarse, fíjese qué curioso, en la adversidad a oídos del Señor, y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Entonces clamó el pueblo a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Y se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, que quiere decir encendido, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. Verso 4, el populacho, recuérdese que cuando la Biblia dice populacho no eran judíos, estas eran restos de 70 naciones que también escaparon con Israel cuando estaban en Egipto. Aquí dice el populacho que estaba entre ellos, tenía un deseo insaciable. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado quiénes están alrededor suyo y qué es lo que ellos recuerdan, porque cuando alguien se recuerda de que se quieren echar los tragos, de que se quieren ir aquí, que quieren ir allá, normalmente están viviendo de esos recuerdos y no se han dado cuenta que no solo es un recuerdo, van a quedar presos en esos recuerdos y del tiempo pasado lo van a trasladar al tiempo presente y va a seguir la misma historia que usted tenía antes. Tenga mucho cuidado con los recuerdos. Es más, aquí la Biblia le llama populacho. Yo le diría gente que no tiene temor de Dios. Tenga cuidado con quienes se junta, tenga cuidado con quienes se reúne, porque le van a traer recuerdos y esos recuerdos se van a volver realidades. Tenga mucho cuidado. Verso 4 de Números 11. Y el populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable, y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Mire lo que dice, verso 5, preste la atención, nos acordamos. ¡Wow! Nos acordamos del pescado que comíamos de balde o gratis en Egipto. Yo quiero hacer un alto. ¿Acaso no eran esclavos en Egipto? ¿Usted cree que estaban comiendo de gratis el pescado? ¿Acaso no los ponían a construir ladrillos? Y al final los ponían a hacer ladrillos y ni siquiera paja les daban. ¿A qué horas tenían tiempo para ir a pescar? Además dice aquí que no pagaban por el pescado, dice que era gratis. ¡Wow! ¿Quiénes estarán hablando de esa forma? ¿Estarán hablando el pueblo de Dios o estará hablando ese populacho que iba con ellos? ¿Qué dice usted? Por eso mi advertencia esta mañana es cuidado con lo que recuerda y cuidado con la gente que se junta, porque ellos van a tener malos recuerdos y le van a hacer querer ver a usted que todo era gratis, que todo era fácil, que todo era sencillo. Mentira. Aquí tanto ellos, los egipcios, como el populacho, eran esclavos. Los únicos libres eran los egipcios. Y aquí no dice que egipcios se fueron con ellos. Claro, una clase sacerdotal sí fue con ellos. Mire qué interesante. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, verso 5, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Más parecía que fueran mercaderes que constructores. Más parecía como que eran gente que vivía en opulencia, porque está hablando de todo lo que se vende en los mercados. ¡Wow!
Y dice que lo comían gratis. ¿Ha visto usted semejante mentira? Algunas versiones lo traducen como de balde, como quien dice, miren, ahí hay una canasta con pescados, llévensela, van a comérsela a su casa. ¡Ay, muchas gracias! ¿Usted cree eso? Pero ahora no tenemos apetito, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. ¡Wow! Y el maná sí era gratis. El maná, ellos no sembraban el maná. El maná dice que descendía del cielo. Y su único trabajo era recogerlo, su único trabajo era molerlo, su único trabajo era hervirlo y hacer las hojuelas para alimentarse. Ese sí era gratis. Pero ¿por qué hablan lo contrario? ¿Por qué recuerdan lo contrario? Eso está como aquella mujer que está casada con un abusador y dice, ay, yo me recuerdo cómo mi esposo me llevaba a cenar 2 veces por semana y los fines de semana me sacaba a pasear. Y las veces que le pegó, las veces que le dejó los ojos morados, ¿qué pasó? ¿Anhela las veces que salió a comer o anhela las garroteadas que le daba? Perdone que sea tan coloquial, pero tenemos que aprender a tener mucho cuidado con lo que recordamos, porque después del recuerdo viene el deseo. Otra vez, porque después del recuerdo viene el deseo. Y acuérdese, el Señor, ponga atención, el Señor concede las peticiones o los deseos del corazón. Tengamos mucho cuidado. Verso 7, y el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el del bedelio. El pueblo iba, lo recogía y lo molía entre 2 piedras de molino o lo machacaba en un mortero y lo hervía en el caldero y hacía tortas con él y tenía el sabor de tortas cocidas con aceite. Verso 9, cuando el rocío caía en el campamento por la noche, con él caía el maná. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada una de las puertas de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y Moisés no le agradó. Ahora, aquí es donde yo me quiero detener y quiero hacer un acto de conciencia. Dios no estaba molesto porque estaban llorando, Dios no estaba molesto porque estaban pidiendo alimento, Dios estaba molesto porque estaban recordando cosas que no eran ciertas. Eso tenía a Dios molesto. Dios nunca se va a molestar o se va a poner iracundo contra ti o contra mí porque tú le recuerdes la bendición que es alimentar a sus hijos. Recuérdese, el Señor Jesucristo en Mateo 6:25 nos habla en esa parábola preciosa donde dice que consideremos a las aves del cielo que no siembran, que no cosechan, mas sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Ese tipo de recuerdo debe de tener. Que Él no hace acepción ni de creaciones, mucho menos de sus hijos que somos nosotros. ¿Me doy a entender? También Él dice que no nos preocupemos por el vestido. Los lirios del campo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. La hierba del campo que hoy es y mañana es arrojada al fuego. Los lirios del campo que no tejen, que no hilan. ¿Y aun Salomón no se vistió como uno de ellos? ¿Acaso no valéis vosotros más que ellos? Eso es lo que usted tiene que recordar. Dios no se va a enojar por los buenos recuerdos. Dios se enoja cuando usted recuerda cosas malas y las quiere hacer pasar por buenas. Recuérdese, la Biblia dice, hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pues aquí estos jovencitos están trayendo a memoria que ellos comían el pescado gratis, los puerros, los melones, los pepinos, los apios, la cebolla, los ajos, que los comían gratis. ¿Se puede usted imaginar? Pero toda la Biblia dice que eran esclavos. Estuvieron 400 años de esclavitud y ellos dicen que les daban gratis. ¿Puede creer usted semejante mentira? Eso fue lo que enojó al Señor, que estaban trayendo recuerdos mentirosos.
y no estaban siendo agradecidos. Ellos estaban buscando un recuerdo que justificara su queja, pero la queja no era válida porque estaba basado en una mentira. Y Dios no permite ni el cohecho, mucho menos la mentira. No la permite, porque Dios es justo y Dios es verdad. Tengamos mucho cuidado con lo que recordemos. Traiga recuerdos buenos, recuerde a su papá, recuerde a su mamá, recuerde a sus tíos, recuerde a su familia. Pero si ellos hicieron en algún momento de su vida cosas que a Dios no le agradaban, eso no lo recuerde. Ponga cosas nuevas, porque eso es lo que agrada a Dios. Pero sigamos, porque todavía me falta mucho por enseñar esta mañana. ¿Está contento? Porque yo estoy muy contento, estoy positivo, estoy lleno de energía, estoy lleno de paz, estoy lleno de gozo y tengo un hambre y una sed por compartir la palabra de Dios con usted, mi amado hermano. Verso 10. Y Moisés oyó llorar al pueblo por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira del Señor se encendió en gran manera, y a Moisés no le agradó. Entonces Moisés dijo al Señor: ¿por qué has tratado tan mal a tu siervo, y por qué no he hallado gracia ante tus ojos, para que hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Acaso concebí yo a todo este pueblo? ¿Fui yo quien los dio a luz para que dijera: llévalo en tu seno, como la nodriza lleva al niño de pecho y a la tierra que yo juré a sus padres? ¿De dónde he de conseguir carne para dar a todo este pueblo? Porque claman a mí diciendo: danos carne para que comamos. Yo solo no puedo llevar a todo este pueblo, porque es mucha carga para mí. Y si así me vas a tratar, verso 15, te ruego que me mates, si he hallado gracia ante tus ojos, y no permitas ver mi desventura. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Aquí en este momento Moisés ya está contaminado. Moisés se le olvidó las promesas de Dios. ¿Cuál fue la causa por la que él lo sacó de Egipto? ¿Cuál fue la causa por qué él lo puso al frente de su pueblo? Hasta Moisés, por estar oyendo a quienes no debe, empezó a contaminarse. Es más, y empezó a despotricar, empezó a retar a Dios. ¿Aló? Por eso tenga mucho cuidado, porque usted y yo, cuando oímos a gente que no debemos, sin quererlo, nos vamos a poner del lado de ellos y vamos a ir en contra de Dios. Tenga mucho cuidado. Mi advertencia es para todos, especialmente para los de la familia de la fe. Tengamos mucho cuidado. Yo no le digo que no mire noticias, pero si las noticias lo van a contaminar, no las mire, no las oiga, mucho menos las comparta. Usted tiene que tener fe de que Dios le va a proveer un trabajo, de que Dios le va a proveer una bendición, porque hasta el día de hoy Dios es el que provee para su vida y su familia. Si Dios quiere que oremos, oremos. Si Dios quiere que hablemos y llamemos a alguien y le demos una palabra, hagámoslo. Si Dios quiere que ayunemos, ayunemos. Si Dios quiere que nos pongamos de plantón en algún lado, hagámoslo. Si Dios quiere que marchemos, marchemos. Todo dentro de los propósitos de Dios. No haga nada sin los planes y los propósitos de Dios, porque a Dios no le agrada eso. Amén. Usted va a ver cómo el Señor va a ir levantando a su pueblo, lo va a despertar de ese letargo, porque el pueblo está adormecido. ¿Sabe por qué está adormecido? Porque tiene recuerdos malos. Cuando empiecen a recordar la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia, va a despertar. El cuerpo de Cristo no ha despertado porque no está recordando la palabra de Dios y sus promesas. Y cuando digo despertar, vamos a empezar a ver cambios. Esta pandemia va a terminar y todo lo demás va a terminar. Ahí va a ver por qué se lo digo. Nos vamos a adelantar, váyase conmigo, al verso 19. El 18. Y di al pueblo: consagraos para mañana y comeréis carne, pues habéis llorado al oído del Señor diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Porque nos iba mejor en Egipto. El Señor pues os dará carne y comeréis. Fíjese qué interesante. A mí me llama mucho la atención porque al resumir todo esto de Egipto y los 40 años en el desierto, y al final ni siquiera entraron, se murieron. Hubo algo importante que sucedió con este pueblo que se murió esperando la promesa y no entraron. ¿Cuál cree usted que fueron? Que aunque Dios los sacó de Egipto, Egipto nunca salió de sus corazones. Tenga mucho cuidado. Porque hay gente hoy en día
que ha salido de las drogas, entre comillas, ha salido del robo, entre comillas, ha salido del adulterio y de la fornicación, entre comillas, ha salido de muchas cosas, vinieron al camino de la salvación, vinieron al camino de la verdad. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Todavía lo practicas? Porque si lo practicas, me temo que aunque tú ya saliste de ese mundo de adulterio, fornicación, robo, mentira, engaño, etcétera, 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 no ha salido de tu corazón. Acuérdese, si usted habla mucho de eso, tenga cuidado, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí tenemos a un pueblo que a pesar de que vio milagros, prodigios y maravillas, el corazón estaba lejos de Dios. Porque cuando usted tiene en su corazón a Dios, el temor de Dios está en su corazón. Y usted no va a hacer nada para dañar su relación con Dios. Me estoy dando a entender. No importa lo que usted esté viviendo a su alrededor. Usted no se va a dejar sujetar, no se va a dejar atrapar, no se va a dejar engañar por esos falsos y mentirosos recuerdos donde usted creía que era feliz, donde usted creía que todo le salía bien, donde usted creía que las cosas eran diferentes. Mentira. No funciona así. Y aquí lo vemos con este pueblo. Entonces viene el Señor y dice, ¿quién nos diera a comer carne porque nos iba mejor en Egipto? Mentira. ¿Y no eran esclavos, pues? El Señor pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, no comeréis 2 días, no 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino todo un mes hasta que os salga por las narices y os sea aborrecible, porque habéis rechazado al Señor que está entre vosotros y habéis llorado delante de él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Esta es la parte medular de los malos recuerdos. Hay gente que a veces me llama y me dice, pastor, ¿por qué ahora que estoy en los caminos del Señor me va mal? ¿Y por qué cuando yo estaba haciendo cosas indebidas me iba bien? Eso cree usted que le iba bien. Es que tenía abundancia de esto, claro, porque usted estaba según el orden del mundo, pero no estaba según el orden de Dios. Mire que exactamente esto que está diciendo aquí en la Biblia en Números, capítulo 11, verso 19-20, es lo mismo que mucha gente hoy en día está viviendo. Sus malos recuerdos le hacen creer que estaban mejor antes que ahora que están en Cristo Jesús. ¿Por qué están mejor ahora? Porque ahora tiene vida, porque ahora está vivo y antes estaba muerto en delitos y pecados. Pero eso no se acuerda usted. Usted solo se acuerda lo que entre comillas usted disfrutaba lejos de la misericordia y del perdón de Dios. ¿Ya se hizo alguna vez la pregunta de usted qué hubiera pasado si usted se muere en esos actos pecaminosos? ¿Ya se hizo usted la pregunta de qué pasaría si usted es sorprendido y se muere en un acto que al Señor no le agrada? No seamos ingratos. Traigamos a memoria las cosas buenas, las cosas antiguas, las cosas que a Dios le agradan. Pero bien, pasemos a otro pasaje. En el libro Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1, se habla de la famosa victoria del rey Josafat, porque la primera vimos Números 11 del 1 al 20, y ahora vamos a ver Segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 en adelante, y vamos a ver cómo Josafat recuerda lo bueno, lo agradable, y Dios le da salvación. Mientras que los otros recordaron lo malo, recordaron y mintieron, porque en Egipto eran, y recordaron que comían pescado, puerros, melones, sandías, pepinos, ajos y cebollas gratis, y les fue mal porque se murieron. Mientras que aquí, este rey, que está bajo un asedio, bajo un ataque, él va a traer a memoria cosas buenas, y Dios le va a dar la victoria. Por eso es importante que usted haga memoria, pero de la palabra de Dios, como leímos en el Salmo 119, del verso 49 en adelante. Amén. Aconteció después de esto, verso 1, que los hijos de Moab y los hijos de Amón y con ellos algunos de los amonitas vinieron a pelear contra Josafat. Entonces
y dieron aviso a Josafat diciendo: viene contra ti una gran multitud de más allá del mar de Aram, y aquí están en Hasezón Tamar, es decir, en Gadi. Y Josafat tuvo miedo y se dispuso a buscar al Señor y proclamó ayuno en toda Judá. Y se reunió Judá para buscar ayuda al Señor. Aún de todas las ciudades de Judá vinieron para buscar al Señor. Verso 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa del Señor delante del atrio nuevo. Verso 6. Ponga atención, mucha atención. Miren lo que Josafat está haciendo, está recordando. Oh Señor Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos? ¿No eres tú Dios en los cielos? ¿Y no gobiernas tú sobre todos los reinos de las naciones? En tu mano hay poder y fortaleza, y no hay quien te pueda resistir. ¿No fuiste tú, oh Dios nuestro, el que echaste a los habitantes de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste para siempre a la descendencia de tu amigo Abraham? Y han habitado en ella, y ahí te han edificado un santuario a tu nombre, diciendo: si viene mal sobre nosotros espada, juicio, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y clamaremos a ti en nuestra angustia, y tú oirás y nos salvarás. Imagínese usted los buenos recuerdos que el rey Josafat está trayendo a memoria. Le está recordando promesas que Dios mismo hizo a su pueblo, mientras que los otros, en vez de decir que Dios, porque lo que debieron de haber hecho era recordar la promesa que Dios le hizo a Abraham, su siervo, se pusieron a quejarse, se pusieron a recordar que comían gratis cuando eran esclavos, hermanos. No vaya a caer usted o yo en esa tentación. Si va a traer recuerdos, traiga los buenos, no los malos. ¿Me estoy dando a entender? Verso 10. Y ahora he aquí los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir, a quienes no permitiste que Israel invadiera cuando salió de la tierra de Egipto, por lo cual se apartaron de ellos y no los destruyeron. Mira cómo nos pagan viniendo a echarnos de tu posesión, la que nos dices en heredad. Oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos se vuelven hacia ti. Wow. Fíjese qué interesante. Quiere decir que los que estaban en el desierto volvieron sus ojos a Egipto. Por eso usted tiene que tener cuidado con los recuerdos, porque los recuerdos te hacen volver al pasado. Y si ese pasado fue turbulento, si ese pasado fue de trampa, si ese pasado fue de mentira, si ese pasado fue de engaño, si ese pasado fue de robo, de adulterio, de fornicación, qué sé yo, de negocios turbios, malos, malhabidos. ¿Aló? Ten mucho cuidado, porque estás trayendo cosas del pasado al presente. Y en menos de lo que tú te des cuenta, vas a estar como estuviste hace 10, 15, 20 o 30 años atrás. Note que aquí dice que sus ojos se volvieron a las promesas. Note que en Números 11 dice que sus ojos se volvieron a una mentira, donde comían el pescado, los puerros, los nabos, los apios, los ajos y las cebollas de gratis. Mentira, hermano, eran esclavos. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado con lo que recuerda. Por eso nuestros ojos están vueltos hacia ti, y todo Judá estaba de pie delante del Señor con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y mira lo interesante. Entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y dijo: prestad atención todo Judá, habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor: no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino de Dios. Quiere decir que un buen recuerdo en las promesas de Dios hace que Dios actúe para bien. Pero note, Números 11. Un mal recuerdo también hace que Dios actúe, pero no a favor de su pueblo, en contra de su pueblo. Porque en Números 11, cuando usted va por el capítulo 20, por el verso 20, dice que
Dios se encendió la ira contra ellos y les dio carne hasta que les saliera por las narices. Tenga mucho cuidado. Si a usted todavía le gusta echarse los tragos, le va a salir el licor hasta por las narices y no va a ver cómo se lo pare. Si a usted le gusta la carne, entre comillas, andar con 1, 2, 3, 4, 5, 6 mujeres, tenga cuidado, porque Dios le va a dar mujeres hasta que algo le pase. Me estoy dando a entender, tenga mucho cuidado, porque Dios le va a responder. Le va a responder según a sus deseos perversos, le va a responder según a sus deseos malos, le va a responder según a sus deseos buenos. Él va a conceder las peticiones de su corazón. Y no es el diablo, es Dios. Aquí dice que es Dios el que actuó. El que actuó con los del desierto y el que actuó con el rey Josafat es el mismo Dios. Solo que a uno fue para castigo, para destrucción, y al otro fue para victoria y fue para bendición. Amén. Quiero que vayamos a otra cita y la encontramos en el libro de los Jueces. Esta cita se trata del libro de los Jueces capítulo 6, del verso 1 en adelante, cuando dice que el pueblo de Dios volvió a hacer lo malo ante los ojos de Dios y Dios los entregó por un periodo de 7 años en manos de los madianitas, a tal grado de que ellos podían sembrar pero nunca cosechaban. ¿Aló? Y dice que sembraban y sembraban o trabajaban y trabajaban, pero cuando era época de cosechar, dice que venían los madianitas en un ejército sin número, venían con sus camellos, sus bestias, se llevaban el grano y se comían todo y no dejaban nada. Y así Israel empobrecía día con día, hasta que empezaron a clamar. Veamos la cita. Verso 7 de Jueces 6, y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo, así dice el Señor Dios de Israel, fui yo el que os hice subir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. ¿Cómo? Los hice subir de Egipto y los libré de casa de servidumbre, o de casa de esclavitud, que es lo mismo. Y entonces, ¿por qué aquellos decían que comían el pescado gratis, los puerros, los ajos y las cebollas? ¿Ve la diferencia? Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de vuestros opresores. O sea que no estaban comiendo el pescado gratis, no estaban comiendo ni los puerros, ni las cebollas, ni los ajos, ni los pepinos gratis. Los desalojé delante de vosotros y os di su tierra. Verso 10. Y os dije, yo soy el Señor vuestro Dios, no temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no me habéis obedecido. Uno de los grandes problemas que tiene el pueblo de Dios es que cuando trae recuerdos malos, está en desobediencia con Dios. Pero cuando usted y yo traemos recuerdos buenos, estamos en lineamiento con Dios. Por eso mi trabajo esta mañana es que usted tenga buenos recuerdos y no malos recuerdos. Porque si usted está padeciendo de falta de paz, de salud, de esto y de lo otro, es porque sus recuerdos le están viniendo del pasado. Ya suelta esos recuerdos. Eso quiere decir que usted no ha perdonado. Pastor, pero es que mire, al primero que usted debe de perdonar es a usted mismo. ¿Acaso no dice el Salmo 32? Yo acabo de predicar sobre eso. Bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Sabe que su espíritu tiene que perdonar a su carne? ¿Qué dijo, pastor? Sí, su espíritu tiene que perdonar a su carne. No lo entiendo. Ok, le pongo este ejemplo. Byron González, pastor, espíritu, perdona a Byron González carne. ¿Qué dijo, pastor? Otra vez. Byron González, espíritu, en cuyo espíritu no hay engaño, perdona a Byron González carne, porque en la carne, aunque yo sea pastor, siempre hay engaño, siempre hay mentira, porque la carne tiende a hacer lo malo, mas el espíritu vivifica, te lleva al camino de la verdad, y esa es la pugna. Lea Gálatas 5:17. Dice que las cosas del espíritu se oponen a las de la carne para que usted y yo no hagamos lo que queramos. Y da un listado de 17 cosas que se manifiestan en la carne, pero después da un listado de 9 frutos que se manifiestan del espíritu. Entonces, en el Salmo
32 dice, bienaventurado el hombre en cuyo espíritu no hay engaño y cuyo pecado es cubierto. Quiere decir que su espíritu, el suyo, tiene que perdonar a su carne. Tiene que perdonarla. No discuta conmigo. Vea, hace lo prediqué ahorita en estos días, en esta semana que acaba de pasar. Busque los videos y póngales atención y se va a dar cuenta que usted tiene que perdonarse. Porque usted ya perdonó a su papá, a su mamá, a medio mundo, pero no se perdonó a usted. Pastor, ¿y cuántas veces me tengo que perdonar? Bueno, esa fue una pregunta que Pedro le hizo a Jesús. ¿Debo de perdonar a mi enemigo que peque contra mí 7 veces? ¿Acaso la carne no es enemigo de su espíritu? ¿Qué dijo, pastor? ¿Acaso su carne no es enemigo de su espíritu? ¿Acaso no ha leído lo que dice Gálatas 5:17? Que las obras de la carne se oponen a las obras del espíritu y se pelean entre sí para que no hagamos lo que queramos. Entonces quiere decir que si su carne es enemiga, su espíritu la tiene que perdonar. Usted ya perdonó a todos los que están afuera de usted. Ahora perdone a todo lo que está dentro de usted, que es su carne. Y usted me va a contar, perdónese, haga el ejercicio, vaya a un baño, mírese a un espejo, mírese fijamente a los ojos y perdónese. Y usted va a ver cómo su cuerpo empieza a sanar, cómo su cuerpo empieza a cambiar, cómo su cuerpo empieza a ser diferente, sus pensamientos van a ser diferentes. Porque a lo mejor usted mismo no se ha perdonado. Amén. Entonces, dice aquí, pero no me habéis obedecido. Verso 11, y vino el ángel del Señor, estoy en Jueces 6, y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joas Abisarrita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. Imagínese qué palabras tan hermosas las que le dijo este ángel a Gedeón. Entonces Gedeón, verso 13, respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Mire lo tremendo. A pesar de que el ángel inicia la conversación, es Gedeón el que trae a memoria los buenos recuerdos. Él saca de su corazón cosas buenas. Por eso Mateo 12:35 dice, el hombre bueno de su buen tesoro, el corazón saca malas cosas. El hombre malo de su mal tesoro saca malas cosas. Los de Números 11, verso 1 al 20, de su mal corazón sacaron malos recuerdos. Pero aquí en el caso de Josafat, segunda de Crónicas, capítulo 20, del 1 en adelante, y libro de los Jueces, capítulo 6, del 1 en adelante, vemos que Gedeón está sacando de su buen corazón buenos recuerdos. Y esa es la clave. Dice, entonces Gedeón le respondió, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? ¿No nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿Acaso no te envío yo? ¿Cómo? Ve con esta tu fuerza. ¿Y cuál era la fuerza? ¿Cuál cree usted que es la fuerza que tiene el cristiano? ¿Cuál cree usted que es la fuerza que tiene todo ser humano? Los recuerdos. Y es la parte que no le prestamos atención. Un recuerdo te puede sumergir en una depresión por muchos años, o un recuerdo bueno te puede sacar. Un recuerdo malo te va a meter en una cárcel. Un recuerdo bueno te va a sacar adelante. Y esa es la fuerza que el ángel está diciendo que Gedeón tiene, porque él recuerda las cosas buenas que Dios hizo con su pueblo estando en Egipto. No recordó los pescados, no recordó los puerros, no recordó la cebolla, no recordó los ajos. Recordó cómo fueron liberados, recordó cómo fueron traídos a la tierra prometida, recordó lo bueno. Por eso usted y yo hoy tenemos que recordar lo bueno, no lo malo, mi hermano. Si sigues atrapado por un recuerdo malo, si sigues atrapado por el robo, por la mentira, por los vicios, perdona, es tiempo de traer recuerdos buenos y tu vida va a cambiar. Dice, verso 14, y voy concluyendo.
Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él respondió, Señor mío, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre en Manasés y yo el menor de toda mi casa. Verso 16, pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Lo que le está diciendo es, ¿eres capaz de derrotar los pensamientos perversos y malvados por buenos pensamientos? Vas a vencer todo lo que está afuera. Otra vez, si tú eres capaz de vencer los recuerdos malos y malvados con buenos recuerdos y con buenas promesas, si logras vencer como vences a un hombre, ojo, y el hombre a vencer es usted mismo. Si usted es capaz de derrotar esos malos pensamientos con buenos pensamientos, usted se derrotó a sí mismo y usted va a hacer que cambie todo lo que está afuera. Aléjese de los malos recuerdos de la escasez, aléjese de los malos recuerdos de la enfermedad, aléjese de los malos recuerdos de todo aquello que lo esclavizaban y ponga en práctica los recuerdos de Dios. Por eso la Biblia quedó escrita en un promedio de 32.500 versos con el único propósito, oiga, de que usted recuerde lo bueno, lo justo, lo verdadero, lo cual tiene buen nombre. El apóstol Pablo en el libro romano nos dice, esto recuerden, todo lo justo, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que tenga buen nombre, eso recuerde. No recuerde todo lo malo que le pasó, porque usted es cautivo. Y termino. ¿Cuántas veces debo de perdonar a los que me ofenden? 7 veces. No te maravilles por lo que te voy a decir, Pedro le dijo. Aún 70 veces 7 en un día debes de perdonar. ¿Por qué? Porque el perdón, óigame bien, el perdón borra las memorias del pasado. Y quiero terminar con esta historia. Présteme atención. En una oportunidad, en una iglesia había una niña de 9 años y se corrió la voz de que Dios le hablaba. El pastor, un poco incrédulo, la citó junto con su madre y le dijo, hija, quiero que le preguntes a Dios si Él se acuerda de mis pecados de mi juventud. La niña se apartó un poco de la sala del pastor, se fue a un pequeño rincón de la sala y a los pocos minutos regresó y le dijo, pastor, así dice el Señor, que de qué pecados dice usted o habla usted porque Él ya no tiene memoria de ellos. Porque cuando Dios te perdona, Él ya no se acuerda de tus pecados. ¿Y tú por qué los recuerdas? ¿Será que ya los perdonaste? Medita, piensa. Tú debes de perdonar. Amén. Y la verdad que la palabra es palabra de vida y palabra de verdad. Y en ella encontramos tan buen consejo diario que quisiera recordar este versículo que hemos escuchado más de una vez, que dice así en Juan 3:16, amó tanto Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Es precioso este verso, pero quiero girar a una palabra que inicia, amó. ¿Y qué es amar? Es aquí en donde muchas veces nos preguntamos qué es realmente amar. Y no hay mejor descripción que en la Biblia, como dice en 1 Corintios 13, el amor es paciente. ¿Con quién es paciente? Con todos. El amor es bondadoso. ¿Qué es ser bondadoso? Es animar a los desalentados, sostiene a los débiles y ayuda al necesitado. También el amor no es vanidoso, no está alabándose a sí mismo, o sea, no es arrogante el amor. ¿Por qué? Porque no busca lo suyo propio. El amor no es egoísta, sino vela más que por sí mismo, por el bien de su prójimo.
no se porta indecorosamente, no se irrita, porque no busca la manera de solucionar sus problemas a través de la ira y de la contienda. Y sobre todo, quiero hacer también este énfasis en lo que el pastor acaba de hablarnos: el amor perdona. El amor sana su corazón, perdonando y reconciliándose de uno con otro. Díganme si este es el buen consejo ahora que vivimos entre familia, vivimos más tiempo, vivimos unos con otros, ¿verdad? Más tiempo convivimos. Aprendamos a este amor que el Señor nos enseña. El amor no es solamente decir te amo, el amor es acción. El amor nos activa diariamente a ser pacientes, a ser bondadosos, a no ser arrogantes, ni de ser personas irritables, sino personas que nos reconciliamos. ¿Por qué? Porque el amor no cuenta con las ofensas. Entonces recordemos que este ha sido el amor de Dios. Este ha sido el amor que nos acercó a Él cuando hemos recibido a Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Esperamos verlos pronto. Muchas gracias, hermanos. Bien, mis amados hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Quiero también recordar que si usted nos acaba de sintonizar y no tiene a Cristo en su corazón, te quiero invitar para que abras tu corazón y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Haz conmigo esta oración. Padre, yo te abro mi corazón, te pido que seas el Señor de mi vida, te pido que tú seas mi Padre, yo quiero ser tu Hijo, entra en mi corazón, por favor inscríbeme en el libro de la vida. Y gracias porque cuando yo clame a ti, tú me oirás desde los cielos. Si tú hiciste esta pequeña oración, eres salvo, estás inscrito en el libro de la vida. Busca una iglesia cristiana para congregarte y mientras no podás, entonces tal vez nos puedes escribir o te puedes congregar en línea. Existen muchos siervos preciosos de Dios que predican la verdad y la palabra de Dios. Queremos saber de ti, por favor escríbenos. Si necesitas oración, escríbenos, también vamos a estar orando por ti y te bendecimos. Así que yo los bendigo, gracias por todo, bendiciones para todos. Por favor, dé like. Por favor, comparta muchos corazoncitos y un fuerte abrazo a toda la familia de la fe y nos vemos mañana lunes en el nombre de Jesús. Amén.